Estamos en un capítulo más de Punto y Contrapunto. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Para mí es una referencia para lo que hoy también conocemos dentro de los márgenes de las referencias que se pueden decir acerca del derecho. Y hay temas que no se entienden solo desde la ley, desde los códigos, ¿no? Hoy venimos a hablar justo no de expedientes, no de discursos, sino de la justicia vista desde dentro. Y una de las experiencias también más impactantes dentro de esta entrevista va a ser justo el conocer de fondo qué diferencias hay, tal vez hasta entre la docencia y la misma aplicabilidad del derecho. El día de hoy nos acompaña el doctor José Vélez Laredo, académico, jurista, pero sobre todo pues, una persona que pocas veces también sabemos que podemos de pronto conocer de fondo cuál es la experiencia, y pues usted es una persona con muchísima experiencia, doctor. ¿Qué tal? Bienvenido a este programa. Pues gracias. La verdad es que la experiencia se adquiere con los años Claro. y yo ya tengo muchos. Sí, ya voy a cumplir 78 años, Sí, claro. entonces ya son bastantes y eso nos da experiencia. Cada día que pasa, cada mes, cada semana, cada año, nos va dejando experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Claro. Y bueno, nada más como bosquejo, no quisiera tampoco ahondar demasiado en la semblanza del doctor José Vélez Laredo. Él nace en Guadalajara, Jalisco, el 25 de abril de 1948, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estudios de maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctorado en Política Criminal por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Veracruz, académico, maestro de varias asignaturas en Derecho, abogado postulante. Y pues entre los cargos, tesorero municipal de Santiago Tulontepec, secretario de acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, director de la Penitenciaría Municipal de Ciudad Juárez, secretario general de la que es Colonia Penal Federal Islas Marías, director del Centro de Readaptación Social del Estado de Jalisco, director de Casa Juvenil Coyoacán, Casa de Medio Camino para Menores Infractores, director del Centro de Readaptación Social del Estado de Colima, subdirector de Prevención y Readaptación Social del Estado de Hidalgo, presidencia del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de Hidalgo, y bueno, una suma más de estos cargos que tienen que ver más con el proceso penal, pero el caso también de la parte académica, director general del Centro Universitario Siglo XXI, director del Centro Universitario Hidalguense, rector de la Universidad Iberomexicana del Estado de Hidalgo, consejero del Instituto Estatal Electoral, director de Coordinador de Asesores del Congreso del Estado de Hidalgo, y pues una suma más. Voy a permitirme cortarlo no tanto sino porque es una trayectoria que no podría describir estas partes de los cargos, ¿no? Yo creo que mucho posiblemente se puede referenciar de esta parte de los lugares en los que se ha estado y de los títulos que alguna vez se tiene, pero a mí me interesaría también saber quién es José Vélez. En esta parte, ¿qué ha sido para José el tener que irse involucrando dentro del proceso, pues aparte personal de una vida que, como bien decía, se ha vivido, pero desde la experiencia personal, qué tanto ha servido, por ejemplo, para su identidad o hasta a veces, quizás, para la forma en la que enseña a las personas cómo deben eh, conducirse en una vida? Muy bien. Pues José Vélez Laredo es una persona que nació para ser abogado. A mí me apasionaba desde niño el ser abogado. Yo veía algunas series de mi tiempo. Había una que me impactaba mucho, Perry Mason, un abogado criminalista. Ok. Tenía una personalidad muy especial, diario pulcros, diario bien vestidos, bien trajeados, mm, decían las palabras con toda propiedad, con toda claridad. Eran buenos escritores, buenos oradores, buenos declamadores, una gente muy respetada que incidía en cualquier lugar en donde se encontrara. El abogado siempre incidía, siempre sobresalía y era una de las autoridades en cualquier municipio. En aquel tiempo los que más incidían era el sacerdote, como somos un pueblo eminentemente católico, por obligación constitucional. Éramos católicos antes, ahora ya
hay laicismo, hay pluralidad. El médico, el maestro, el abogado y el ingeniero. Okey. Eran las personas más importantes, aparte del hombre rico del pueblo y el comerciante. Claro, claro. Entonces, era una de las personalidades y eso siempre me motivó a mí Sí. a ser abogado. Y pues lo logré y he trabajado en el campo del derecho en los 3 poderes. Ya me ha tocado desempeñarme en el poder legislativo. Fui asesor, coordinador de asesores en el Congreso del Estado. En el poder judicial estuve trabajando en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y en el ejecutivo, pues, la mayor parte del tiempo en las cárceles. Y a nivel municipal me tocó ser tesorero Okey. y en varias ocasiones asesor jurídico de los municipios. Claro, claro. Y toda esta experiencia aunada, obviamente, ante, por ejemplo, de las primeras, de los primeros recuerdos que tiene en derecho. ¿Por qué el derecho? Por vocación, por necesidad, por rebeldía. Hay muchas personas, doctor, que de pronto estudian derecho justo desde la base, ¿no? Por el entendimiento de la norma jurídica, ¿no? Y en esta esencia de posiblemente querer como formular o reformular lo que ya está escrito. Usted me narra el recuerdo que lo formó como persona en la parte de la abogacía. Sin embargo, también en su momento la academia ha sido un refugio para entender el mundo, una herramienta también para transformarlo. ¿Cuál es su visión? Sí, paralelamente a mi vida profesional como abogado, al mismo tiempo me he desempeñado en la docencia. Yo tuve la buena fortuna, así lo considero, de que cuando estuve estudiando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, uno de mis maestros lo nombraron director de una secundaria que abrieron y los invitó a dar clases a los más allegados, o bueno, aunque esté mal que yo lo diga, a los que él consideraba más preparados, más inteligentes. Em, Está mal que yo lo diga, pero pues así fue. Y me gustó la docencia, me gustó estar frente al grupo, dominar al grupo. No era sencillo para mí de 18 años, tenía alumnos hasta de 25 años, mayores que yo. eh, Tal vez mi aspecto severo me ayudó mucho porque me respetaban, y yo me daba a respetar. Eso me ayudó a agarrar tablas para estar frente a las personas Claro. y me permite ahora, pues, hablar en cualquier escenario sin mayor problema. Me ha tocado en mi vida profesional que me invitan a algún evento y me ponen en el presidium y de repente, sin decirme agua va, me anuncian como el siguiente orador. Claro, sí, 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 Yo jamás he usado la disculpa tonta, que a mí se me hace muy tonta, de decir: claro, "Discúlpenme, pero yo no venía preparado". No, yo no. Como además me gusta la poesía y la declamación, siempre en lo que me ubico les digo una poesía de introducción. Eso impacta a la gente, jala la atención, y ya de ahí empiezo a desarrollar mi discurso. sí. Entonces, el ser maestro es frente a grupo, me formó y me desarrolló paralelamente a la profesión de abogado. Pues, claro. Y finalmente ambas componen, pues, lo que hoy es el doctor José Vélez Laredo, ¿no? Una persona que después de, pues, una serie de años también enseñando, pues, la parte, por ejemplo, del derecho que siempre acompañó, digamos, a la parte docente, finalmente. Sí. Eh, pero, ¿qué cree, por ejemplo, en este caso, y ya viéndolo un poco más desde la profundidad, qué cree que no se enseña o que usted experimentó en todo su proceso personal en las aulas en el derecho? Bien, el estar enseñando el derecho hace que uno aprenda más. Okey, El maestro aprende más que el alumno, claro. por 2 motivos. El primero, uno tiene que preparar la clase, por supuesto, y para prepararla, pues, tiene que estudiarla. Y el segundo, el alumno lo hace pensar a uno aspectos que uno nunca se le ocurrieron. Entiendo. El alumno que más considera uno que el que menos le hace caso, Claro, el sí. más distraído, de repente saca unas reflexiones que lo hacen a uno tambalear y lo ponen a pensar, y a veces hasta a estudiar. Entonces, eso nos forma también y nos hace aprender.
a mí me hizo aprender mucho ser maestro. También como buena parte de mi vida también he litigado, el hecho de conocer desde la docencia las materias le ayudan a uno a desempeñarse mejor. Claro, claro, claro. Y dentro de esta parte, la ley, pues me imagino, en esta, digamos, experiencia vivencial, la ley se estudia, pero la justicia se vive, ¿no? En este caso, eh, dentro de la parte profesional que usted desempeñó, principalmente en las prisiones, ¿no? Yo sé que no solo estudió el encierro, no solo lo administró, no solo lo vio, sino que también cargó con esta responsabilidad que en su momento, pues las prisiones eh, generan, ahorita hablábamos un poco antes de entrar a grabación, ¿no? Esta dinámica, pues sí de coerción, pero que no es muy diferente el aula, ¿no? De una cárcel, ¿no? Y sin embargo, sí. ¿Qué cárcel, por ejemplo, o qué prisión usted piensa que lo marcó más y por qué? La prisión que más me marcó a mí fue la de Ciudad Juárez, Chihuahua, Claro, una de las 2 peores cárceles de la república. Yo considero que las 2 peores, y con mucho, son la de Tijuana y la de Ciudad Juárez, por toda la corrupción que se vive ahí, por las cosas tan crudas, tan así que se ven. Mm, Cuando yo estudié, no todas las universidades tenían carreras completas, entonces se tenían que trasladar a México, a Guadalajara, a Michoacán, a donde había universidades con carreras completas, y todo el norte y el noroeste de México generalmente se iban a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Ahí me tocó estudiar con un compañero de Ciudad Juárez que llegó a ser presidente municipal y regresó ya que ganó las elecciones, regresó por 3 de sus compañeros de generación. A uno lo nombró inspector general de policía. En aquel tiempo así se llamaba lo que hoy es secretario de Seguridad Pública. A otro lo hizo director administrativo y a mí director de la Penitenciaría Municipal de Juárez, porque yo estaba trabajando en la Penitenciaría del Estado de Jalisco, en Oblatos, que ya no existe, ya la tiraron, pero ahí empecé yo a trabajar. Y me leyó la cartilla y me dijo: Vélez, el lunar de la administración pública siempre ha sido la penitenciaría. Y yo tengo mucha confianza en que tú quites esa impresión. Ahí en esa penitenciaría municipal de Juárez había fugas al por mayor, sí, muertes violentas por bandos que se andaban disputando el control interno, el control de la venta de alcohol, venta de drogas, de tráfico de personas, de mujeres sobre todo. Lo peor, un ambiente que yo ni me imaginaba que pudiera existir en las cárceles, porque en el penal de Oblatos había mucho homicida, sí, pero claro, el homicida no es un agente lacra social, es un hombre productivo que por el temperamento, la mala fama, las canciones, la música folclórica y todo esto, que en Jalisco hay valentones y que se matan por nada, lo llevaban a la práctica, pero eran gente tranquila, gente de buenos principios y todo. Y acá en Juárez me encontré las lacras, las peores lacras sociales que existen, entiendo. que repito, están en Juárez y en Tijuana, o estaban, creo que ahora ya se han regado, ya todas las cárceles están más descompuestas, pero gente que vende a la hermana, a la mamá, a la hija, para conseguir una dosis de su droga que se está poniendo, Claro, que está usando. Gente de lo peor, que ambientes que yo ni siquiera me llegué a imaginar. claro. Y afortunadamente me tocó llevar una administración limpia. No hubo fugas. En los 3 años que duré no hubo fugas. No hubo una sola muerte violenta tampoco. Vaya, Y no hubo un tráfico indiscriminado de alcohol ni de drogas. claro, claro. ¿Por qué? Porque yo como director no estaba de acuerdo, yo no lo aprobaba. Y la experiencia a mí me enseñó después, cuando comencé a caminar por otras cárceles, que cuando el director mantiene el principio de autoridad, él manda. Okey, entiendo.
pero cuando les agarra el primer peso a los internos como corrupción, Sí. dejó de mandar y mandan ellos. Okey. Entonces yo por fortuna o por inocencia, no sé, no agarré nunca un peso. Entiendo. Yo recuerdo todavía en Juárez, me pasó esto en Guadalajara, no, ahí no había ese problema, Sí. pero en Juárez me llegó un interno de Sinaloa, por cierto, con uno de los belices que se usaban antes, unos de lámina grandototes, Sí, sí, sí. lleno de fajos de billetes de $100. Lo abrió, me aventó todo el contenido del escritorio y me dijo: "Tenga por la plaza". Okey. Yo quiero ser honesto y decir, yo no sabía de lo que me estaba hablando. En Guadalajara, de donde yo procedía, una plaza es un mercadito o un jardín. Sí, entiendo. Y yo, en mi inocencia, me imaginé que me estaba queriendo comprar un pedazo del interior del penal para poner un jardín o un mercado, y mi contestación fue: "Yo no vine aquí a vender lo que no es mío. Okey. Llévese su dinero". Con el transcurso del tiempo me he puesto a pensar que qué bueno que yo no sabía de qué me hablaba, porque tal vez me hubiera tentado. Sí, Yo posiblemente, claro, tenía en ese tiempo 23, 24 años, claro. recién salido de la escuela, y el dinero tienta a cualquier edad, Claro. y ver un montón. Yo nunca en mi vida había habido tanto dinero, visto tanto dinero junto Claro. como esa vez. La segunda vez que vi el mucho dinero fue cuando detuvieron a Chen Li Jigong, que tenía ahí en su casa el montón. Pero esa vez sí me impresionó, nada más que yo nunca entendí lo que me compraba. Sí, entiendo. La plaza ellos le llaman al permiso de manejar el penal a su antojo, Claro, claro. de todo a todo, de lo ilegal sobre todo. Sí, claro, Y qué bueno que no lo entendí, porque así pasé como un funcionario incorruptible, claro. y ellos acataron mis disposiciones, porque también la experiencia me lo enseñó. Cuando un director entra, cuando hay un cambio de director, todo mundo está esperando a ver qué línea les marca Sí, claro. para irse por ahí. O como se dice coloquialmente, a ver qué son toca para poderlo bailar. Sí, Claro. y afortunadamente, pues, esa ignorancia de mi parte o inocencia Sí, entiendo. no me permitió vender la plaza. Okey. Y Pues, pasó por lo menos dentro de ese proceso como, pues, dentro del legado del como un claro, hombre recto, sí, incorruptible, claro, que además le quedé bien a mi compañero, claro, sí, y sí, sí, entiendo. se logró lo que él pensaba. No quiero presumir que no había droga y que no había alcohol y que no había trampas de ese tipo. Siempre, siempre hay quien se preste y les Sí, claro, introduce claro. la sustancia de su adicción Sí, o alguna irregularidad. Pero cuando el director no está de acuerdo y logran hacerlo, lo hacen a escondidas. sí, Y eso contribuye a que haya tranquilidad en el interior. sí, porque entonces no se vuelve un caos. Así es. Y digamos, yo le quisiera preguntar algo, doctor, ¿qué se siente tener poder sobre la libertad de otros? Yo nunca lo sentí así, ¿eh? Entiendo. Yo nunca lo sentí. Yo más bien lo sentía como una obligación la de cuidarlos. Claro, Sí. claro. Como abogado, yo entendía que quien tiene poder sobre la libertad es el juez, Sí, o es el Ministerio Público, el procurador, no el director del de penal, la prisión, porque claro. él nada más los cuida y les aplica un tratamiento antes de readaptación social, hoy de reinserción, algo que a mí nunca me gustó el cambio de esta palabrita, porque yo me apasioné en la readaptación social, que era un tratamiento técnico progresivo al que se sometía a los internos, Claro. que ahora ya no son internos, ahora son personas privadas de la libertad, y era medible, era visible y pasaba de una etapa a la otra. Claro. Y la última etapa era la reinserción social. Okey, ya la última, ya la que Esa se daba hasta que ellos salían libres. okey. En prisión no. Había patronatos que se llamaban así,
Patronato para la Reinserción de los Reos Liberados. Okey. Estos patronatos los componía, los integraban personal de gobierno penitenciario Mm, y el los sectores productivos de la sociedad, claro. cámaras de Jueces, comercio, de claro, industria, de todo esto, sí. y su objetivo era insertar a los reos que obtenían su libertad Mm, en el sector productivo otra vez, okey. porque un individuo que sale de la cárcel sale estigmatizado, Sí, rechazado. justo, discriminando, ¿no? Para empezar, le Cla piden su constancia de no antecedentes sí, penales y ahí truena. sí, 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 claro. Entonces, estos patronatos tenían ese objetivo, Mm, volverlos a poner a producir, y se llamaban para la reinserción social de los reos liberados. okey. Por eso cuando vino el cambio a mí no me gustó, Sí, entiendo, entiendo. pero bueno, al Estado no le importa lo que yo piense, y Sí. ellos se salieron con la suya, y ahora ya el 18 constitucional Ajá, establecía las bases de la readaptación social, okey. hoy establece las bases de la reinserción social. Sí, entiendo. Repito, no me gusta. Para mí, yo me quedé en el pasado, a lo mejor ya estoy obsoleto de pensamiento, pero nunca me ha gustado el cambio de readaptación social a reinserción. Sí, 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 claro. Y digamos, dentro de esta parte, obviamente esencialmente, digamos, la reinserción atiende a otros intereses también, ¿no? En su momento, por ejemplo, el hecho de que una persona necesariamente no tenga que estar privada de su libertad para reinsertarse a la sociedad, ¿no? Y el caso de readaptarse tiene que ver también desde la parte conductual y psicológica, ¿no? Y esencialmente dentro de este panorama, pues el poder buscar en su momento, yo desde mi punto de vista muy personal, ¿no? El que las personas se reintegren, yo creo que atiende a intereses también, superiores. Sin embargo, pues, ese proceso, como bien dice, desde mi punto muy personal de vista, tiene que ser fuera, no podría ser dentro, Sí, ¿no? Sí, 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 sí. porque yo lo entiendo, lo ejemplifico Mm, como un barril de manzanas. mm, Cuando hay una podrida, hay sí. que sacar la manzana podrida y cortarle el pedazo podrido. Claro, 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 claro. Sí, entonces el proceso de readaptación social, yo lo entendía como el estar cortando esos pedazos podridos para Sí, sacarlos, y cuando ya la manzana tenga que salir del barril, ya no tenga nada podrido, se okey. pueda consumir igual que las otras. Claro. Y le quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Cuándo entendió que el sistema penitenciario también encierra a quienes lo administran? ¿Usted alguna vez se sintió dentro de un proceso en donde sentía ese encierro? Aquí hay 2 cosas. La primera, uno, cuando se desempeña en una prisión con responsabilidad, se siente casi igual que ellos, ¿eh? Claro, Y es más, en varias ocasiones uno tiene que quedarse a dormir en la prisión exacto. para algún control especial o para alguna medida especial. Pero hubo 2 cárceles, la de Puente Grande, que es Ujú. prisión federal de máxima seguridad, era, Sí, ya no es prisión, y la de Morelos, la de CEFEREPSI, Centro Federal de Readaptación Psicosocial. Todas las cárceles federales, el director tenía que dormir ahí, vivir ahí. Uno vivía adentro. okey. O sea, no solamente me sentía, Sí, estaba yo literalmente también preso entiendo. en los mismos muros que ellos y todo. Eh, pero como no me se me hizo pesado porque toda la vida, mientras estuve en las cárceles, yo me sentía casi, Sí, le decía a la gente, la diferencia entre ellos y yo es que a veces voy a dormir a mi casa y me pagan más que a ellos. Es todo lo que les decía, esa es la diferencia entre ellos y yo. claro. Sí, porque uno pierde, pues, digamos, tal vez hasta cierta parte de la noción dentro de la labor en la que sea, ¿no? Esencialmente desde, pues, la labor docente, uno se atiende, ¿no? Al empleo, a la consideración que tenga en ese momento. Sin embargo, pues, yo me imagino que pudieron haber sido algunas noches difíciles en ese momento. Pues, más bien lo hacía yo preventivamente. Okey. Nunca me quedé a dormir Mm, por necesidad de resguardar alguna cosa que estaba en riesgo o claro. peligro.
porque nunca lo sentí así, sino más bien para evitar que se dieran esas circunstancias. Entiendo. Cuando entré al penal de aquí de Pachuca, Mm, fue, pues ustedes ya no lo vivieron tan muy jóvenes, fue a raíz de que mataron a un director mm, que era muy corrupto. Él permitía la entrada indiscriminada de licor, de drogas, okey. tráfico de mujeres y todo esto, y lo mataron en una tentativa de fuga. Quisieron llevar a cabo la fuga y él dijo: "No, espérense, ahorita no se puede". Y entonces ellos lo forzaron y en la tentativa lo mataron. A raíz de eso entré yo como director y, pues, me tocó apagar esa papa caliente, Sí, 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 aplacar la situación y okey. tomar medidas drásticas. Entonces, me llegó la primer Navidad como director de aquí del Cerezo de Pachuca Okey. y me dijeron, mm, los custodios, el director de Prevención y Readaptación Social del Estado y los mismos internos, todo el mundo me dijo: "El día de Navidad y el Año Nuevo se nos permite entrar una botella de licor por cabeza, Okey. para que de una vez se prepare". Sí, entiendo. Yo les dije: "Pues yo de ahorita les digo, este año no va a haber entrada de una gota de licor. Okey. A ver cómo le hacen, pero van a tener una blanca Navidad". El director de Prevención y Readaptación Social se alarmó cuando dije eso, Claro. y fue y le platicó al director de Gobernación, que en ese tiempo de ahí dependían los cerezos, y me llamó y me dijo: "Oye, ¿cómo ves? Me está diciendo Saúl esto". Le dije: "Sí, así se lo dije". Y dice: "¿Estás seguro de lo que estás haciendo?". Le dije: "Yo sí. Mm, Usted nada más apóyeme, ¿me tiene confianza?". claro. Dice: "Desde luego que te tengo confianza, por eso te puse ahí. Nada más apóyeme, yo me encargo. A las consecuencias las asumo yo". Dice: "Es que me dice Saúl que se te van a amotinar, porque es un derecho que ya tienen conseguido". Dije: "No es un derecho, es un vicio, Claro. es una violación a todos los derechos". Dije: "Y no, no voy a permitir". Dice: "Bueno, pues nomás espero que esté seguro". Al día siguiente había filas de familias queriendo entrar a verme para despedirse de mí y darme las gracias, porque cada Navidad, borracheras Sí, sí, increíbles, sí, claro. pleitos, divorcios, separación de parejas, violaciones, robos, lesionados, y ese año todo mundo tranquilo. Entonces, iban las familias a darme las gracias Mm, porque impedí que pasara lo mismo. En claro. Año Nuevo no se diga, y ya los otros 2 años que estuve como director aquí, pues, ya era una costumbre, Sí, ya entiendo. nadie exigía ese derecho de meter una botella de alcohol. Entonces, sí se puede. A la primer Navidad, entonces, Mm, yo me la pasé ahí, preventivamente dormí, fui a cenar rápido a mi casa y me regresé a dormir ahí, en prevención de que fuera a haber alguna cosa de estas. claro. Nada más, no porque tenía el riesgo inminente en nada, Sí, de que algo y además pueda yo pasar. sabía que no iba a pasar, pero Sí, no quise pasarme de confiado, sí, y entiendo. ahí dormí, y sin problema, Claro. en No, totalmente. absoluto. Y finalmente, todo esto también se concatena hoy, después, creo, en el sistema penitenciario, en cómo se ve, por ejemplo, el poder político desde ahí, ¿no? El caso, por ejemplo, igual en que el Estado quizás no legisla en la justicia, o en el control de los mismos centros penales. Cuando yo me iniciaba en el penitenciarismo, Ujú, había un individuo que era mi paisano, a quien yo admiré mucho, el doctor Sergio García Ramírez. Él escribió mucho sobre el penitenciarismo. okey. Su tesis del doctorado, después la perfeccionó y es un libro que se llama La prisión. Pues yo tenía cierta cercanía con él y un día me dijo: "Mira, paisano", él me decía así: "Mira, paisano, es muy difícil hacer que el gobierno gaste dinero en que viva bien lo que se portan mal". Ujú, Dice: claro. "Entonces no te creas que va a ser sencillo". Dice: "No es fácil que el político entienda que tener la prisión tranquila es un método de
prevención social y de estabilidad para su gobierno. Dice, pero una penitenciaría incide tanto como el político no tiene idea en la estabilidad de un Estado. Exacto. Entonces, yo siempre tomé eso como una enseñanza del que sabía. El doctor García Ramírez fue el que hizo aquí la primer ley de normas mínimas sobre la adaptación social de sentenciados. Bien. Es el que puso la cárcel sin rejas, Mm. introdujo la prelibertad y los beneficios legales, derivado de las disposiciones de la ONU. Claro, claro, claro. Y que todo esto, por ejemplo, avanza en materia de derechos humanos y al día de hoy de pronto tenemos como estas controversias legales, ¿no? Frente al caso, no sé, muy sonado de Guatemala y todos estos asuntos que tienen Y que el ver. caso Radilla de aquí de Caso Padilla, México, sí. caso, sí, 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 sí. Sí, ha ido evolucionando todo esto, inclusive al grado de que, pues, coloquialmente se dice que los derechos humanos defienden a los delincuentes. O sea, a tal grado ha evolucionado Sí, justo. que hay esa percepción general. Dice que las víctimas no tenían derechos humanos Entiendo. Claro, y el delincuente se los viola, ¿y a esos qué? sí, Sin embargo, se exige que al delincuente se le respeten sus derechos humanos, inclusive con las últimas reformas al artículo primero constitucional, se le salvaguarde su dignidad de persona. claro. De ahí viene que ya no se les llame internos, reos, presos, nada de eso. Ahora tiene que llamársele Pero persona privada de la libertad. claro, claro. Y después de todo usted lo que ha vivido justo en esta parte vivencial, ¿que el Estado de Derecho en México sí es una realidad, una promesa o solo es una ficción? Estás haciendo una pregunta a la que no le saco, ¿eh? Te la voy a contestar, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho va mucho más allá y el Estado de Derecho ha sido pisoteado por este régimen Sí, al grado de que ya casi se anuló. Escribo yo ocasionalmente en un periódico que se llama Osteoporosis okey. y un artículo que escribí se llama Requiem por el Estado de Derecho, Mm, cuando la reforma constitucional para elegir jueces y magistrados. Eso le dio en traste al Estado de Derecho completamente. ¿Por qué? Porque ahora desapareció la independencia del Poder Judicial. sí, exacto. Yo siempre en el aula enseñaba que el artículo 39 constitucional es un gran mito. ¿Por qué? Porque dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Okey. Y yo les decía, dimanan dos, el legislativo y el ejecutivo, pero el poder judicial no dimana del pueblo porque el pueblo no vota, no los elige. Eso les decía yo en el aula. Pero porque yo tenía la idea de la Constitución de 1824, Mm, que el poder judicial se elige, pero decía en forma indirecta, o sea, no con el voto popular de las personas. claro. El ciudadano común y corriente no está capacitado para juzgar la capacidad de un juez o de un magistrado. Decía en el artículo, la Constitución del 24, Mm, en forma indirecta, en la manera que se establezca en la ley electoral. O sea, las leyes electorales debían de sentar las bases para la elección de jueces y magistrados. okey. Ahorita, como estaba el sistema antes de Sí, esta de la reforma, reforma. los proponía el Ejecutivo y los aprobaba el Legislativo. Mm, Entonces dimanaba de ellos dos. Es con lo que yo estaba inconforme. claro, Yo sí pensaba que se eligieran, y lo enseñé en el aula muchos años. entiendo. Yo quiero que se elija a los miembros del Poder Judicial para que así no le deban La el puesto hipocresía, claro, ni al Ejecutivo ni al Legislativo. exacto. Pero nunca dije que sea el De pueblo el manera que los directa, elija, claro, porque no es lógico. sí, Y cómo la práctica nos lo enseñó. Para empezar, un fracaso absoluto. claro. Yo lo he dicho en varios foros y se molestan los que fueron electos, porque digo, no están legitimados, señores.
Claro. No les eligió ni el 1% de la población. El voto válido fue menos del 1%, Sí. porque hubo infinidad de votos nulos. Ujú. Sí fue un poco más del 1% que votó, Okey. pero muchos nulos, no llegó al 1%. Y ese 1%, repartido entre todos los que contendieron, da una cantidad insignificante. Sí, claro, Y les decía yo, para mí no están legitimados si se molestan. claro. Dice, es que en las elecciones se ganan aunque sea por un voto, sí, les doy la razón. Aunque una persona solo hubiera votado y votó por ellos, ya ganaron. Sí, Pero me legitima a mí que de entre 100 me voten solamente 7 o 6. claro que A mí no me legitima, pues, entiendo. pero cada quien, ¿no? Yo respeto su forma de pensar. Sí, Si entiendo. ellos se sienten legitimados con esa miserable cantidad de mexicanos que los eligieron, allá ellos. Sí. Yo sigo considerando que no están legitimados. Y, por ejemplo, bajo esta tesitura, ¿dónde se rompe primero el Estado de Derecho, en el caso ahorita que hablamos de la reforma al Poder Judicial, en la ley, en las instituciones o en la ética profesional que tienen quien ejercen estos cargos públicos? Se rompen en el populismo y afán partidista del presidente, que lo que quería era tener el control de los 3 poderes, y ya lo tiene. Avasalladoramente ganaron en las urnas el poder legislativo, Mm, que era un freno para el poder ejecutivo, ya no lo es. Es un apéndice del poder ejecutivo y termina de darle el tiro de gracia el que tengan en su poder, en su control absoluto, al poder judicial. ¿Por qué? Porque el sistema que establecieron para elección, además, les daba todo el control. Eso de que las tómbulas y no sé, sí, 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 sí. todo lo que sacaron, no llevaba otra intención que manipular ellos la elección. Claro, y que finalmente también contraviene con un principio fundamental del Estado en esencia, que es el contrapeso, peso y contrapeso, de lo que en Ya su no hay momento estableció contrapesos, Rousseau. ya no hay O contrapesos. sea, Teníamos una joya jurídica universalmente alabada y admirada, que es el juicio de amparo. claro. Pues ya le dieron en la torre, Sí, 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 ya es una mera figura decorativa. sí. Y que finalmente también atiende hoy a los intereses del Estado, ¿no? En este caso, porque ahora ya se reproduce el amparo, pero para que las mismas instituciones también lo puedan ejercer en contra de los individuos. Y ahí es donde yo, desde mi punto también muy de vista muy personal, se está Sí, por eso, cumpliendo. precisamente eso me llevó a escribir el artículo de Requiem por el Estado de Derecho. Claro, claro, claro. Y yo le quiero preguntar, estamos próximos al cierre de este programa, 2 cosas. Esto a manera de colofón o una parte de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Dentro del proceso que usted vivió también con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, menores infractores, eh, ¿qué es qué aprendió usted trabajando con estas personas? Y si esto es, ¿castigamos a las conductas o castigamos realmente un abandono? ¿La cárcel repara o solo se administra el fracaso social que tenemos también como sociedad? En el caso de los menores infractores, me tocó en suerte ser coordinador del Programa Nacional Tutelar también Entiendo, dentro de mi currículum. claro. Yo ahí me di cuenta, efectivamente, que estamos castigando el abandono. El menor, cuando se decide a Delinquir, claro. a optar como modus vivendi la vagancia y la delincuencia, es porque no tuvo en su casa, no tuvo en su hogar una guía adecuada. Entonces, estuvo abandonado, fue hijo de el barrio, de que andaba con todos los compañeros y hacía lo que todos hacían, Mm, no tuvo una madre que lo guiara, ¿sí? Siempre he sostenido que la pérdida de valores de la actualidad se debe al empoderamiento de la mujer. okey. No estoy en contra de que la mujer se supere. No soy misógino, pero si recordamos, no sé si a ti todavía te tocó, Ujú. pero las generaciones de mi tiempo Claro, nos formaba la madre. entiendo. Nos
Sí, sí, sí. inculcaba valores la madre, Claro. nos educaba la madre y la respetábamos. Ahora, los nuevos jóvenes son hijos de guarderías, Mm, si les va bien. Si no, son hijos de las pandillas. sí, claro. ¿Quién los induce al mal? La pandilla, porque es con quien conviven. ¿Quién ya no les inculca valor en las guarderías? Porque a ellos ya no les importa, Sí, claro. no son su responsabilidad. Ellos nada más los cuidan. Y los cuidan es un decir, porque ya se ha visto por ahí que las guarderías son otra cuna de corrupción Sí. increíble. Sí, más las que están financiadas por el Estado también. Así es. Claro. Pues, yo creo que dentro de todo este marco y margen de la entrevista, ay, yo tomo a consideración 2 cosas. Digo, la experiencia nos habla de una persona que hoy tiene cimentados también unos ideales bastante claros, que creo que eso, fundamentalmente para cualquier persona, sea la que sea, es la base, por ejemplo, con la que uno da cara y da frente a ciertas situaciones, tal vez de la vida en general, ¿no? Así es. Y en este caso, yo le quisiera preguntar esta última pregunta que dice, si hoy un joven estudiante de derecho se sentara frente a usted y le preguntara, ¿vale la pena creer en la justicia? ¿Qué le respondería usted? Que sí. Vale la pena creer en la justicia, trabajar por la justicia y luchar por la justicia. Eso es lo que justifica la existencia del abogado. El abogado debe de ser un coadyuvante efectivo en en la aplicación de la justicia. Y que también, por ejemplo, a colación de lo que mencionábamos antes de esta parte de la pregunta con respecto a la formación que muchos, por ejemplo, de nosotros tenemos en casa, la justicia tal vez no solo es escrita, sino que también se hereda de las personas que nos formaron, ¿no? Y esencialmente también de un hogar. Y Principalmente, sí, claro, sí. Lo que uno vive en su primera infancia, en su casa, claro. lo forma uno para toda la vida. Que es esta base también mucho de la primera infancia, y hay poemas y hay escritos que se han hablado de esto, ¿no? Esta visión de la primera infancia. Y el Pero Estado cometió otro gravísimo error claro, cuando suprimió el civismo. entiendo. Como formación dentro de Sí, las áreas de la academia. afortunadamente recapacitaron y ya lo volvieron a adoptar, Ujú, pero el mal ya está hecho. claro, Hubo unas generaciones que se forjaron sin valores cívicos. exacto. Y yo a todo esto, yo solo quisiera agregar también en esta última parte del cierre del programa de Punto y Contrapunto. Creo que mucho, por ejemplo, de lo que nos forma como sociedad, de lo que nos forma como Estado y de lo que nos forma hoy también siendo parte, digamos, indirecta o directamente de una sociedad constitucional y todos los derechos que de ella emanen, ¿no? Es fundamentalmente el valor con el que crece una persona y a través de ella cómo se desarrolla a través de la manera en la que vive, ¿no? Yo agradezco profundamente esta entrevista porque no solo me deja ver en lo personal que es una persona que ha atravesado, pues, la experiencia no solo de vivir la relación que hay entre la justicia y la impartición de justicia y la enseñanza de esta misma, ¿no? Sino creo que una vida que ha sido cargada de una emoción que solo se podría describir justo a través de tal vez las cárceles, desde una manera como nos lo menciona, que es más profunda de lo que se piensa por fuera, y también desde esta visión, de lo que debería o de lo que debe ser nuestro país. Yo agradezco profundamente, doctor. No sé si usted tenga algún comentario final con el cual cerrar esta entrevista. Pues yo coincido contigo en que sí, la experiencia nos ha formado y nomás me gustaría agregar que en la prisión se da un fenómeno diferente al de la vida en libertad. Claro, En la vida en libertad, el que es más respetado y más reconocido es el hombre más recto, es el hombre que respeta los valores. Y en prisión es todo lo contrario. Ahí se ponen las cosas al revés. El más respetado es el más despiadado, el más cruel, el más abusivo, el homicida, el extorsionador, es al que respetan. Y en parte esto es lo que ayuda a que los individuos sigan cometiendo delitos. Cuando salen dicen, aquí la gente me señala con el dedo,
me estigmatiza, me niega el trabajo, no me tienen confianza, y entro a la cárcel y ahí me respetan. Yo soy el mascafierros, yo soy el tuercas, yo soy el no sé qué cosa. Claro, El apodo es lo que impone el respeto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por los disvalores que ellos viven. Lo que para nosotros son valores, para ellos son disvalores y viceversa. Mm, Eso es sonativo también para ellos. entiendo. La parte de mantener, por ejemplo, el equilibrio entre el hecho de ejercer, por ejemplo, el caso de la dirección, ¿no? O sea, no despiadado al grado quizás en el que ellos se manejan, ¿no? Pero sí desde una parte normativa, no desde la rectitud completa, sino también desde la ejerción de ese mismo poder de decir, esto posiblemente esté mal, pero no me importa, o sea, yo lo voy a hacer, claro, ¿no? Hay ocasiones en que debe uno de ser duro. Sí, Eh, Entre las cosas que me decía el doctor Sergio García Ramírez, y discúlpame porque suene tal, es un poco soez, me decía, mira, paisano, el buen penitenciarista es el que sabe combinar las palmaditas en la espalda con las patadas en las nalgas. sí, claro. Entonces, eso te da una idea de exactamente lo que es el peripeque. Claro, claro, claro. No, y la vida finalmente a usted y a mí, doctor, nos ha ido llevando quizás a un camino entre un margen quizás generacional muy grande, pero yo hoy también me considero afortunado de poder compartir con usted estos momentos, de que finalmente nos unen también otras cosas, pero que el día de hoy, el poder entrevistarlo a mí me hace también entender que este equilibrio que tiene la vida en general entre, pues, ser una persona humilde y al mismo tiempo ser una persona que ha cargado con un peso de responsabilidad muy importante en su vida, es lo que hoy forma, ¿no?, el doctor José Vélez, desde mi propia experiencia. Pues agradezco tu gentileza y tu buen concepto y me reitero a tus órdenes, Omar. Pues gracias, pues este programa ha llegado a su fin. Yo lo único que quiero comentar en esta última parte es que hoy escuchamos una historia viva, ¿no? Escuchamos no una clase docente y escuchamos que el dilema humano está presente en cada uno de nosotros y el día de hoy los invito a que sigamos contactando y viendo al programa Punto y Contrapunto. Estos programas van a estar saliendo en esta segunda temporada posiblemente cada lunes y les estaremos dejando más información en la página de Punto y Contrapunto. Un saludo y muchísimas gracias a todos.